Hola, me encuentro ubicado a pocos metros del centro histórico de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Estoy a las afueras de una de las edificaciones que en un principio se le conoció por un hombre tan simple, amigo del hombre y fiel hasta los últimos días del ser humano. Actualmente su nombre ha cambiado, pero sigue teniendo esa esencia característica y de fidelidad, acompañando al ser humano en su búsqueda de verdad, siendo un amigo fiel, sin importar las consecuencias y repercusiones que éstas tengan. Ustedes, la Casa de los Perros. Mejor conocida como la Casa de los Perros, actualmente el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, el MUPAC, está ubicado en el Paseo Alcalde de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Inaugurado el 11 de agosto de 1994, se dedica a difundir la información sobre la radio, el cine, el periodismo, la televisión e incluye talleres. El recinto es catalogado como monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, por su preservación. Hoy seremos partícipes de su historia y leyendas que engloban a esta finca. Ya me encuentro en el lugar, aquí está el Museo del Periodismo, la Casa de los Perros como le conocen. Vamos a entrar a ver qué nos depara el destino. Estoy dentro de la sala, se divide en varias salas, entonces tú puedes ir encontrando diferentes cosas en cada sala a la que vas ingresando. Por ejemplo, esta es la sala 1 y aquí vemos algunas fotografías. Allá en aquel muro tenemos fotografías de Andrea Villarreal y Teresa Villarreal, María Talavera Brause y Lucia Norman. Además, alguna máquina utilizada en esa época para hacer, en este caso, el periodismo de imprenta, importante todavía hasta hoy, que hay quienes siguen leyendo el periódico al leerlo en digital.
Bueno, y entré a la segunda sala. Aquí nos hace mención de varios trabajos del señor fundador de este periódico. Aquí tenemos al señor Francisco Severo Maldonado, que fue uno de los pioneros en esto del periodismo escrito. Algunos de sus manifestos, creaciones de él. Vemos al niño gritón de esa época, que entonces el periódico pues anunciaba a la gente, iba por la calle así con su periódico y gritaba la noticia que iba en ese momento. Eran los aparatos que se utilizaban en esa época. Este de aquí supuestamente es una engrapadora de cosas de alambre, con la cual se engrapaban las hojas y se utilizaba en el proceso de encuadernización, conocido como callado o a caballo. Es increíble, ¿eh? Tenemos una perforadora. Esto está impresionante. Esto es una cámara fotomecánica y aquí se dividen las partes, sus niveles y cómo funcionaba el lente. Era la cantidad de procesos que se tenían que hacer para lograr imprimir alguna imagen aquí dentro, lo cual es espectacular. Imagino que este es el número de originales que llegó a recrear, si no es que ya lo modificaron. Tenemos una presa para encolado. Y aquí parece algunos papeles o sinónimos de papeles de lo que eso era en esa época. Yo creo que aquí girabas y apretabas para que no se te despegaran. Que era como engomado, algo así. Y miren esta la prensa Chido, prensa Chendro. Entonces para hacer pequeños formatos, ¿eh? Y es enorme. No me quiero imaginar una con un tamaño menor. Una prensa y ponías tus libros y aquí le girabas para que se cachorraran y quedaran de una buena manera. Cuando tú bajabas esto, me imagino que los aplastaba. Tenemos una guillotina. Me siento un poco raro porque no sé ni cómo se utilizaban. Una presa de cilindro, no sé, fenomenal. Aquí tiene, imagino, el número de impresiones que llegaron a hacer con ella. Un mural, no sé, fantástico. Tenemos una piedra litográfica, que es una técnica de impresión que consiste en dibujar sobre una plancha de piedra calcárea, lisa y porosa con un lápiz. Una foto de un boceador de 1899. Me tiene impresionado todo esto. Y miren aquí la entrada. Qué genial, miren ese mural del fondo, es impresionante. Qué entrada, imagínate trabajar en esas horas en tu periódico y tener que sentarte y estar ahí letra por letra, seleccionando el título, el subtítulo, y checando. No, no, verdad, no me imagino estar utilizando esto y ahí el foco que pues, te quedas en la oscuridad. Trabajabas de noche, me imagino, o en lugares oscuros y ahí pues a seguir trabajando y haciendo lo tuyo. Créeme que si a mí me ponen a trabajar en esto, desconocería, me sentiría como en los nuevos tiempos cuando llegan los niños con sus nuevas formas de hacer o de jugar o de crear, como digamos ahora ChatGPT, inteligencia artificial, más que lo de antaño. Tenemos la cámara de Ana González Rubio. Dicen que un dato curioso es que dicen que el reflejo que pudiera aparecer en esta fotografía, si ustedes lo llegan a ver, es el reflejo de su esposo. Yo la verdad no leí figura, pero dicen que el reflejo que aparece, dicen quién podría ser su esposo, don Jesús Flores. Díganme si ustedes lo logran notar, yo la verdad no lo noto, pero eso dice la descripción de la fotografía. Y vemos un gigante o cortador, algunas publicaciones. Imagínate todo lo que han visto para poder hacer todo esto. Imagínate que te equivocaras aquí en alguna letra o algo. Volver a hacer todo, no era como que
borras y ya no tienes que volver a empezar con el proceso y volver a hacer todo esto. Y no es fácil, es que la separación entre letras, la tipografía, títulos, no es nada fácil hacer todo esto que vemos, no como ahora que solamente borramos y volvemos a escribir, ¿no? Así no era antes. Tenemos un cilindro de impresión, imagino que aquí ponías la hoja y esto se marcaba en lo que estabas por publicar. Mira lo que les digo, que están detalladas. Imagínate tener que usar un cilindro distinto para cada título, encabezado y nota. Uf, impresionante. Tenemos una cortadora de lingotes que no me digan cómo se utiliza, porque la verdad no sé, pero aquí dice que para cortar lingotes en líneas, voy a estar aquí moviendo y cortando. Tenemos una prensa de prueba de galera. Me imagino que aquí girabas y por aquí pasaba el papel, me imagino. Tenemos otra, una tipógrafo Ludlow. Wow. Mira, aquí están todos los cajones de todo lo que necesitaban. Y aquí está otro. Fíjate, aquí abrías, sacabas y me imagino que aquí ponías a trabajar. Una máquina de escribir. Y yo en los tiempos que estuve en la secundaria, no sé si alguno se acuerda o todavía lo ven, de que mecanografía, había talleres, pequeños talleres, y uno de ellos te enseñaban a máquinas de escribir, otros eran de carpintería, donde te enseñaban a hacer cosas con madera. Y aquí tenemos otra igual, aquí ya está de aquel lado, tenemos esta, y estar ahí escribiendo, y cuidado si te equivocabas, regresabas y otra vez volver a empezar. Una máquina Elrod, también luce fenomenal, mira nada más lo bien conservados que están. Huele a historia. Y ahí te dan una cronología de cómo fue evolucionando todo hasta llegar a lo que es hoy la imprenta o como la conocemos. Aquí tenemos un mural, algunos sucesos históricos en la imprenta ahí arriba. Ahí tenemos una persona de imprenta, fotografía, máquina de escribir, el aparato que vemos ahorita hace un momento, cine, televisión, radio, las antenas, ahí va la señal, antenas de la radio, personas trabajando en lo que me imagino en televisión, radio, en teléfono, unos personajes históricos, unos mexicanos, los hermanos Lumière, los centros del cine, la Master, muchos personajes históricos, conozco algunos, no todos. Aquí imagínate aquí que este es tu gabinete, tu chivalete como le decía, y tener que estar buscando letra por letra para organizar encabezados, subtítulos, incluso ver las letritas, las fechas, comas, era un trabajo titánico en aquella época, la tilde que iba a llevar la letra, o sea, el puntito que llevan arriba. No, bueno, no es como ahora. Antes sí era de capos, o sea, todo esto. Y aquí guardabas todas tus letras, parece más como un medio mecánico, ¿verdad? Donde guardas tu herramienta, aquí, por ejemplo, aquí la letra A, imagínate aquí todas tus letras, es como si tu teclado lo agarras y lo aventaras de aquí, y luego imagínate aquí la letra A, las tildes en todos los idiomas posibles. Chécate esa. Alguna vez trabajando en la fiscalía, bueno, anteriormente llamaban procuraduría, estaba en el área de imprenta, tenemos una pequeña imprenta, entonces hacíamos ahí viáticos y algunas cositas, y sí tenemos que estar una guillotina, bajarla, reventar. Don Alberto, que me acuerdo muy bien, un señor que tenía mucha experiencia ya en eso, y era buenísimo. Don Alberto, le mando un saludo y un abrazo.
Corriendo a este lugar, la historia y yo intercambiamos puntos de vista en ciertas cosas. Me cuenta que antes de que esa casa de cantera, vitrales y esculturas de perros existiera, el solar que ahora ocupa el museo fue sitio de la primera imprenta de Nueva Galicia en 1792. Era propiedad de Mario Valdés de León Girón, hijo de Manuel Antonio Valdés, impresor de la Gaceta de México. Posteriormente sería a cargo de la imprenta el memorable cura de mascota Francisco Severo Maldonado. Los pocos meses que Miguel Hidalgo pasó en la ciudad de Guadalajara, Severo Maldonado recibió de Hidalgo la importante encomienda de publicar el periódico que serviría de heraldo a las ideas independentistas, periódico que recibió por nombre primer periódico independiente de toda Hispanoamérica, El Despertador Americano, y cuyo primer número se publicó en diciembre de 1810. Durante su primer año de trabajo, el taller, antes propiedad de Mario Valdés, imprimió 6 obras. Se cree que la primera de ellas fue el folleto Elogios fúnebres o esquela de Fray Antonio Alcalde, mandada a hacer por la Mitra Tapatía en memoria y honor del también conocido como el Fraile de la Calavera. Aunque Dolores de Anda, en su libro Historia y Leyendas de Guadalajara, menciona que algunos historiadores sostienen que antes de Elogio fúnebre se imprimieron 2 novenas intituladas respectivamente, La Señora de Aranzazú y La Señora de Santa Anita. Tras la debacle de Hidalgo, Severo se retractó en sus anteriores simpatías independentistas. En su descargo sostuvo ante el gobernador José de la Cruz que aceptó colaborar con los insurgentes por intimidación o coacción. Para demostrar hacia dónde apuntaba en verdad su lealtad, Severo inició la publicación de un nuevo periódico intitulado El Telégrafo en el mismo domicilio, es decir, en la casa que posteriormente fuera conocida como la Casa de los Perros. Un tiempo después, el inmueble era de José Fruto Romero, originario de Tarrecampo. Es de estilo neoclásico y tiene una fachada de cantera labrada y varios vitrales. Cuando fallece Romero en 1820, la casa pasa a manos de su viuda Petra Manjarres Padilla. Al finales del siglo XIX, el comerciante cafetero Jesús Flores Arreola compra la casa. Flores estuvo viudo por muchos años hasta que decidió casarse nuevamente con Ana González Rubio, una costurera cercana. Doña Ana le pidió a su marido construir una segunda planta para la casa. En esa época solo las familias adineradas tenían los fines para edificar una casa así. Los trabajos de ampliación y remodelación de la casa corrieron a manos del arquitecto Arnulfo Villaseñor Carrillo, quien fue contratado para el proyecto, terminando para 1896, sobre un terreno que perteneció a un rico hacendado del pueblo de Tequila. Doña Ana también pidió 2 esculturas de unos perros pointer inglés de la empresa Yale Elmont Iron Works de Nueva York, e instaladas en las cornisas de la casa viendo hacia el norte y sur. Las 2 estatuas caninas que obtiene el horizonte desde su azotea, una mira hacia el sur y la otra rumbo al norte, son detalles que le fueron añadidos a la finca mucho después de su construcción. Desde entonces es conocida popularmente como la Casa de los Perros. En 1950, por iniciativa del gobernador José de Jesús González Gallo, como parte de su gran renovación urbana del centro histórico, amplió la avenida Alcalde. Esto requirió la demolición de 9 metros de la frente y la fachada de la casa, que databa de 1896. La casa quedó casi abandonada, pero llegó a servir como restaurante y academia hasta que el Ayuntamiento de Guadalajara lo adquirió en 1994 para convertirla en museo. El museo fue cerrado en 2016 debido a la construcción de la línea del tren eléctrico urbano de Guadalajara. Esto provocó afectaciones que forzaron al museo a mantenerse clausurado por 6 años. Bajo la supervisión de un equipo formado por la SIC, INAP y la UNAM, restauraron el museo para volver a abrir sus puertas en el 2022.
Salimos del imprento, ahora vamos al área de la radio. Vamos a ver qué tal, cómo se hacía radio en aquellos tiempos de antaño. Lo primero que nos recibe es este montacargas que pues, no está funcionando en estos momentos. Pero miren la cantidad de fotografías. Aquí el señor Guillermo González Camarena, que fue uno de los pioneros en la televisión, gracias a él se hubo la televisión en color. Algunas fechas en Guadalajara, que a partir del 17 de febrero de 1959 salió por primera vez, aquí como lo dice, al aire. Tenemos una especie de auditorio que está cerrado. Y miren el set de televisión en aquella época. Era bastante peculiar. Esa consola, aquí se entraban los productores o los asistentes de cámara o no sé, y hacían posible que la gente pudiera estar tanto informada como entretenida en sus programas favoritos. Y unas fotografías y una cronología de cuando inicia las transmisiones de televisión hasta llegar 2007. Algunas cámaras de antaño, super cámaras de cine de 8 milímetros. Miren qué bonitas están. Fíjense en el mercado con su tapa y todo lo que ha de valer todo este tesoro. Aquí dice que tenemos cámaras de cine de la marca Evemic, modelo. Esta está muy chistosa, ¿eh? Parece que no tiene nada más que lente. Pero ahí tienes ya desde antaño sus modelos. Y también la fotografía se hace presente. Y marca Minolta, un modelo de la marca Minolta, otro modelo de la marca Minolta. AGFA, muy bonito ese modelo, por cierto. Marca Reflex, Colorflex, Kodak presente. Eumi con su modelo náutica. No sean chulos, chulos todos. Tenemos algunas otras. La marca Pilot y con este modelo muy conocido en algunas películas. La Waitlander, la Bell y Howell. Es mítico ese diseño, al igual que el de la Kodak y el de Clarius. Por acá abajo lucen así. Esta tiene lente quebrado. Ojo ahí, o tiene cinta, plástico. Es que está quebrado. Ay, qué bonitos. Este parece el lente del celular, esos de los de Android. Se ve fenomenal. Es espectacular. Tesoros de antaño que se nos hacen obsoletos, pero quizás en un futuro también veamos ahí un iPhone, un Android, un Samsung, o todas las marcas de celulares que conocemos. En un futuro quizás las veamos aquí y digamos nuestros abuelos vienen del tiempo arcaico. Una televisión, una central de videotape. Por si no lo sabían antes, si eran las teles, tenés el volumen, el color, cómo crees que se mirara y todos estos botoncitos que yo nunca supe para qué servían. Yo solamente estaba niño, llegaba y le picaba a las que estaban en mi casa. Videocasetera, yo tengo una todavía en mi casa. Parece que no sé si estos sean de beta, parece VHS o beta. Si alguien en los comentarios lo sabe, explícamelo. Pero sí. Vamos, sigamos adelante. Aquí desde el set vamos a ver qué más nos ofrece este lugar. Sobre la Casa de los Perros también se cuentan varias leyendas. Dos de ellas, las más conocidas, son reseñadas por Dolores de Anda y son además del dominio público. La primera, intitulada La herencia de Jesús Flores, y a la segunda, Perro endiablado, justicia a un rico usurero. La leyenda nació a raíz de su propietario y su esposa, quienes prometieron rezar en cada aniversario luctuoso de quien muriera primero, lo que eventualmente dio origen a la historia. La leyenda cuenta que doña Ana tenía un romance con su mayordomo, curiosamente llamado José Cuervo, quien posteriormente se encargó de administrar toda la fortuna de su marido don Jesús. Cuando fallece don Jesús, doña Ana se casa con Cuervo y se olvida de su recién difunto esposo y de la promesa de rezarle a diario. La casa tuvo que ser abandonada ya que el alma de don Jesús espantaba el lugar a raíz de su disgusto de ver lo que le había hecho su esposa.
Esta promesa remonta a la luna de miel de la recién casada pareja en Europa. En su viaje de regreso, su barco estuvo a punto de hundirse. En medio de la incertidumbre, se prometieron el uno al otro rezar una novena a cada aniversario luctuoso. Ambos sobrevivieron. Otra leyenda dice que con la muerte de don Jesús Flores, el médico que lo atendió difundió un rumor de quien fuera a rezarle un novenario a la medianoche en la tumba de don Jesús, acompañado de una veladora nada más, este se aparecería para revelar la ubicación exacta de las escrituras de la casa de los perros. Un par de hermanos, supuestamente, lo habrán intentado y ninguno lo logró, aunque los más valientes lo hicieron, pero al final salieron corriendo del cementerio al escuchar que don José respondía a sus rezos. Su cripta en el panteón es la más emblemática y tiene varios metros de profundidad. Su tumba está en el centro del panteón de Mezquitán y ahí la silla para el valiente que se atreva a rezar. Con el paso de los años la gente puso el nombre de la casa de los perros, el mismo nombre que lleva la finca del fallecido don Jesús. Tras el fallecimiento de su esposo, Ana cumplió la promesa que le hizo en su lecho de muerte y contrajo nupcias con José Cuervo. Ambos decidieron vender la casa de los perros y construyeron una mansión en lo que ahora es la Tesorería Municipal de Guadalajara. Otra leyenda tiene que ver con las estatuas de los perros regalados a doña Ana para su marido, a recordarle los muchos perros que tenía él mientras estaba viudo. Se dice que en la noche se pueden ver los perros sentados junto a don Jesús e incluso se llegan a mover. Un dato curioso sobre esto ocurrió la madrugada del 12 de octubre de 1987. Sucedió durante un incidente en esa misma casa. Jóvenes que huían de unos pandilleros se introdujeron en el inmueble que había sido sede del restaurante Cazadores, y mientras los agresores salieron corriendo, escapando de dos perros tipo mastín como los que custodian la casa de su parte alta. Los otros dos muchachos quisieron huir por la azotea y entonces se derribó uno de los muros, dando a la vista un muñeco tipo vudú que tenía cabello humano y varios alfileres y clavos encajados. Se dijo entonces que al parecer algunas personas entraban al inmueble de manera clandestina a realizar una serie de ritos.
Antes de despedirme, aquí les dejo algunos datos finales. El museo relata la historia del periodismo a través de datos destacados de los medios de comunicación en el país. Abrió sus puertas en 1994. Además, sus antiguas instalaciones corre una famosa leyenda que ha trascendido a través del tiempo. La fachada se distingue por contar con dos esculturas de perros Pointer, las cuales fueron traídas de Nueva York. La leyenda dice que cobran vida de noche y esperan por sus dueños. La casa fue adquirida posteriormente por Jesús y Ana Flores. En una de las leyendas se dice que Ana prometieron rezar un novenario en caso de morir alguno de ellos, cada día al caer las 12 de la noche. Tras morir don Jesús, se cuenta que su esposa contrajo nupcias con un hombre llamado José Cuervo y se olvidó de cumplir con la promesa hecha muchos años antes. Con el paso del tiempo, el inmueble quedó en el abandono y se fue deteriorando, siendo adquirida posteriormente por el Ayuntamiento de Guadalajara. La casa se convirtió en el Museo de Periodismo y Artes Gráficas. El inmueble fue inaugurado como museo el 11 de agosto de 1994 para preservar la historia de la comunicación y las artes gráficas. En él se exhiben máquinas de imprenta que funcionaron durante el siglo XIX, computadoras y una oficina para emisiones de radio de los años 60. Cuenta con una biblioteca especializada en periodismo, un auditorio para conferencias y una sala de videos sobre la historia del cine y del museo. Dentro de sus instalaciones se realizan talleres de periodismo y redacción. Actualmente la casa continúa conservando su misterio, ya que se dice que muchos visitantes han intentado cumplir con la promesa de rezar un novenario, pero han tenido episodios de espanto al escuchar las lamentaciones de los espíritus que la habitan. A finales del 2016 se registraron los primeros daños estructurales por el paso de la tuneladora, debido a la construcción de la línea 3 del tren eléctrico. Sin embargo, y luego de varios estudios e intervenciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, por fin dio el aval para su reapertura. La fachada es original de 1896. Sin embargo, después de ser derribada, al menos una parte, esto para abrir la avenida, en 1950 fue reconstruida, y no fue sino hasta 1994 que se habilitó como museo. Si tienes la oportunidad de venir aquí al centro histórico, date una vuelta y visita el Museo del Periodismo, no te vas a arrepentir, y de paso visitas alguna de las iglesias como esta que está aquí en mi mano izquierda, creo. Vas a conocer un poco más de lo que es el centro histórico y sus amenidades. Y con esta vista entre la Casa de los Perros o el Museo del Periodismo que está aquí y esta iglesia que está acá, es como me despido. Muchas gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado, se hayan informado y nos vemos en un video nuevo. Adiós.